Primeros capítulos recojo este marco teórico, el primero de los cuales se llama Espacio Público y Conflicto Social, donde trazo las principales aproximaciones conceptuales en perspectiva multidisciplinar al espacio público y donde también trazo posibles relaciones conceptuales entre el espacio público y el proceso de conflicto. En cuanto a la primera cuestión, tras un paseo, una revisión por la microsociología urbana, la geografía urbana crítica y los estudios urbanos, propongo lo que denomino, entendiéndolo como una aportación teórica, tres grandes perspectivas o tres tesis sobre el espacio público actual. Frente a la tesis optimista, la tesis terminal entendería que tanto la vida pública como el espacio público actuales estarían en vías de extinción, si no están muertos ya, acosados por los vectores de privatización, de mercantilización y de obsesión securitaria en unos espacios públicos que serían simulacros de los espacios públicos genuinos o ideales del pasado. Y como tercera perspectiva, hablo de la perspectiva conflictivista, que afirma que el espacio público como tal idealmente nunca existió porque se basa siempre en una dialéctica de exclusión social de algunos grupos en situación de desigualdad, y que es solo público cuando a través del conflicto los grupos sociales en desventaja se lo apropian, lo toman para reivindicar un derecho, para satisfacer una necesidad o para expresar simplemente otra forma de entender la ciudad. En la tesis asumo esta tercera perspectiva, la perspectiva conflictivista sobre el espacio público. En cuanto a la relación entre espacio público y conflicto, mencionaré aquí tan solo la categorización o la tipología de Burt, quien entiende que el espacio público puede ser el objeto, el escenario, el precipitado de conflictos ocurridos en el pasado, y también intento aportar de forma pretendidamente original una doble concepción del conflicto en el espacio público. Una concepción que denomino blanda, que entiende que los conflictos se producen como resultado de la diversidad social entre sectores sociales sobre la premisa de la igualdad entre estos sectores sociales, y una concepción que denomino dura, que entiende los conflictos en el espacio público como concreciones territoriales de una dialéctica de inclusión y exclusión social entre grupos sociales en condiciones estructurales de desigualdad. En la tesis asumo esta segunda concepción, la concepción dura del conflicto en el espacio. Y situando en el centro de la disciplina un individuo aislado que mediante una serie de procesos cognitivos internos se vincula con una realidad ambiental externa que carece de problemas y de conflictos sociales. Desde este planteamiento intento hacer una contribución que pretende sostengo que hay 5 formas psicoambientales de entender los conflictos en el espacio público, como colisión entre concepciones normativas opuestas, conflictos derivados de la percepción de amenaza a la identidad del lugar y a los vínculos de apego con el espacio público, conflictos derivados de estrategias de protección y distinción identitaria por parte de grupos sociales, conflictos en el espacio público entendidos como concreciones territoriales de luchas simbólicas por la redefinición de los límites normativos de la categoría de ciudadanía, y en definitiva conflictos que implican siempre la colisión de sistemas de significación e interpretación del lugar confrontado. Avanzando más en el marco teórico-conceptual, propongo entonces, con la intención de seguir profundizando en la exploración de estos procesos psicoambientales en clave de conflicto, propongo, como digo, el enfoque discursivo retórico para el estudio del entorno y del lugar. Este es un capítulo central en la tesis y específicamente para los capítulos de análisis, y que se basa en una serie de premisas, la primera de las cuales es que podemos considerar los espacios públicos como lugares que condensan significados y valores sociales. En la medida en que hay distintos grupos sociales en la sociedad, estos significados y valores pueden variar, y en la medida en que pueden variar, pueden entrar, y lo hacen habitualmente, en conflicto. De aquí podemos deducir o se puede plantear que los espacios públicos pueden devenir arenas o plataformas para la disputa de construcciones opuestas del significado del espacio. Estos procesos de disputa de construcciones del significado espacial sostengo que tienen una importante dimensión discursiva, es decir, que implican distintas formas de hablar sobre el espacio disputado, formas de hablar que construyen flexiblemente distintas versiones posibles del lugar, distintos significados del espacio, que de forma crítica se construyen flexiblemente, de forma variable, en la medida en que van vinculados a las demandas, acciones y propósitos cambiantes de las partes. El planteamiento teórico básico diría de la tesis es el siguiente, que la aplicación de una perspectiva discursiva al estudio de los procesos de significación del lugar produce un triple giro, un giro epistemológico, teórico y metodológico, sobre el estudio psicoambiental de las formas como las personas tenemos de vincularnos con los lugares, con nuestros espacios de vida a través de categorías psicológicas de significado. ¿Qué significa esto?
Esto significa que las principales experiencias psicoambientales exploradas por la psicología ambiental tradicional pueden ser entendidas no como cogniciones internas y relativamente estables de un individuo en una relación relativamente unívoca con una realidad ambiental exterior, no como entidades apolémicas, incontrovertidas y neutrales, no como cogniciones cuya existencia psicológica se infiere del discurso de la persona, sino que aplicando un cambio de foco analítico propio de la psicología discursiva, estas mismas experiencias psicoambientales pueden ser entendidas como instancias discursivas, como recursos discursivos socialmente disponibles para llevar a cabo acciones sociales variadas en el seno de secuencias de interacción social o en contextos específicos. Experiencias psicoambientales que en términos discursivos pueden ser problemáticos y controvertidos y cuya existencia psicológica no se considera que preceda el discurso, sino que es producida en el transcurso del discurso. Este planteamiento recoge los principios teórico-analíticos de la psicología social discursiva que los miembros del tribunal tienen detallados en el capítulo 3 y que aparecen resumidos en este cuadro en la página 91. Y también el planteamiento que propongo recoge las principales aportaciones de la orientación retórica en psicología social, que se centra en un tipo particular de habla, el habla argumentativa, y sostiene que estas versiones de la realidad psicológica y externa que elaboramos a través del discurso, de la argumentación en este caso, están orientadas en definitiva a socavar y negar, así como a resistir ser socavadas y negadas por versiones alternativas de la realidad. Como apuntes, brevemente diré que estas versiones son consideradas posiciones argumentativas que proporciona la cultura, que informan, amueblan el sentido común, un sentido común cargado de valores que proceden de tradiciones ideológicas más amplias y que con frecuencia pueden entrar en conflicto entre los años 97 y 2007, cuando emerge, se desarrolla y, entre comillas, se resuelve el conflicto en el denominado Furata de la Bargoña en el centro del barrio de Santa Catalina. En el capítulo 4 desarrolla una serie de claves del contexto imprescindibles para entender el conflicto, un conjunto de claves que tienen que ver con la historia de la evolución urbanística de Santa Catalina en el barrio, de la evolución urbanística de la ciudad, y un segundo conjunto de claves que se refieren al significado, al sentido de la transformación urbanística de Santa Catalina en el marco de la polémica en torno al modelo Barcelona. El conflicto nace de la aprobación del PERI, del CAT-CANTI, que es el instrumento urbanístico orientado a regenerar el barrio mediante la creación de distintos tipos de cosas, entre ellas espacio público nuevo y en concreto el denominado Parque Lineal, una zona verde situada en el centro del barrio de Santa Catalina. Este plan urbanístico se aprueba en el año 85 y, sin embargo, los derribos no empiezan hasta 12 años después, lo cual empieza a generar cierta inquietud social en el barrio, y a ello se suman las denuncias de parte del vecindario de la existencia de la destrucción del patrimonio arquitectónico, denuncias de extorsiones a inquilinos forzados a abandonar sus viviendas, denuncias de expropiaciones fraudulentas atribuidas a procesos de especulación urbanística, la noticia oficial de que no va a haber una zona verde como estaba previsto, sino un conjunto de plazas de parking y un polideportivo subterráneos. Y finalmente empieza a circular por el barrio la sospecha de que Santa Catalina va a pasar por un proceso análogo, similar al del Born, un proceso que podemos llamar de gentrificación o de sustitución vía urbanística de clases bajas por clases medias o más pudientes. En este contexto, en el año 97, aparece tras los primeros derribos un solar vacío en la calle Pou de la Figuera, y un conjunto de vecinos y movimientos sociales plantan allí un abeto en reivindicación de una zona verde, naciendo el denominado Furata de la Bargoña, etiqueta con la cual pretenden denunciar al ayuntamiento de haber dejado abandonar de una forma supuestamente deliberada el espacio para que se degrade y cansar al vecindario, entre comillas. Este espacio va siendo ocupado y desalojado progresivamente hasta que el denominado Parque Autogestionado del Furata de la Bargoña es sustituido finalmente por una plaza pública urbanizada de acuerdo con los criterios estándar de diseño del espacio público de Barcelona tras un proceso participativo. Resumidamente, las tres posiciones estructuralmente en conflicto en el